y le da gracias a Dios que tiene el control de su vida, que tiene el control de este país, que tiene el control de nuestra nación. Estamos en tus cuerdas de amor, Señor. Estamos en tus brazos de amor, Dios, y te queremos dar gracias, porque aún tienes misericordia de nosotros. Aún, Dios, te acuerdas de nuestras oraciones, te acuerdas de nuestras canciones que en antaño, cuando éramos niños, incluso entonábamos algunos. Están como un tesoro delante de ti. Y son estas oraciones y estas canciones las que han sostenido nuestra vida, las que han sostenido incluso nuestra nación, nuestro país. Y hoy, Dios, oramos para que la manifestación gloriosa de tu presencia siga fuerte obrando en medio de nosotros, siga obrando en medio de esta tierra, siga obrando, Dios, en medio de las circunstancias adversas. De lo que vendrá, Dios, sea bueno o no tan bueno, tú tienes el control. Tú tienes el control, oh Dios, de nuestra economía. Tú tienes el control de nuestra salud. Tú tienes el control de nuestra despensa. Tú tienes el control, oh Dios, de nuestro trabajo. Tienes el control de nuestras relaciones familiares. Tienes el control de nuestras emociones. Tienes el control de nuestros sentimientos. Todo lo que vendrá, Dios, todo está bajo tu mano y está sujeto a tu voluntad. Te damos gracias, Dios, porque no nos desamparas, no nos abandonas. Y nunca, Dios, nos dejarás solos y desvalidos. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Y de la iglesia dice, amén y amén. Mira a la persona que está a su lado por un instante, dile, descuida. Dios sigue obrando su perfecta voluntad en tu vida. Dios sigue trabajando contigo. Dios sigue trabajando incluso para ti. Amén. Faltan hartos en realidad hoy día. Hay hartos que salieron en 18. Espero que anden zapateando cuerdos, sí. James Harrison. ¿Alguien ha escuchado el nombre de James Harrison? James Harrison. ¿Sí? ¿Le suena? ¿A quién le suena? ¿Le suena? El hombre del brazo de oro. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado? A los que no lo han escuchado, por primera vez entonces. James Harrison es un australiano, un hombre que hoy día debe tener cerca de 90 años. Se conoce como el hombre del brazo de oro, un hombre que ha donado sangre más de 1100 veces. Pregunto, ¿cuántos hemos donado sangre? ¿Cuántos hemos donado sangre? Hoy poco, hay puros testigos de Jehová acá. ¿Cuántos hemos donado sangre? Sí, hemos donado sangre, ¿cierto? Pues bien, este hombre, James Harrison, le tiene pánico a las agujas. Pavor. Dice la historia que cada vez que le van a sacar sangre, él mira para otro lado y muerde un papel o muerde algo porque le tiene pavor a las agujas. Pero aún así, ha donado sangre más de 1100 veces. Y con su donación de sangre, ha salvado la vida de 2.4 millones de personas. ¡Wow! ¿Alguien había escuchado de James Harrison? Este es el hombre con el brazo de oro. El plasma de su sangre tiene la cualidad de poder sanar la enfermedad de Rhesus. ¿Alguien ha escuchado la enfermedad de Rhesus? Qué bueno, aprendan hoy día. La enfermedad de Rhesus se genera cuando la mamá RH negativo concibe un bebé RH positivo. O al revés, cuando la mamá RH positivo concibe un bebé RH negativo. ¿Qué sucede en la enfermedad de Rhesus? Que la mamá empieza a generar anticuerpos para destruir lo que está en su vientre. Vale decir, se generan abortos espontáneos. Pero el plasma de James Harrison ha logrado eliminar esa patología para que 2.4 millones de personas hoy día puedan decir, estoy vivo, no gracias a James, sino gracias a Dios. Interesante, ¿no? Cuando yo leí esta historia, me preguntaba, ¿y cuántos de nosotros acá queremos 15 minutos de fama? 15 minutos de gloria para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo. Y si lo llevamos a la Biblia, ¿cuánto conocemos de Jesús? ¿Cuánto la Biblia habla acerca de Jesús? ¿Qué edad tenía Jesús cuando apareció en la Biblia?
cuando empezó a trabajar, digamos, con su ministerio? 30 años aprox. ¿Y cuántos años estuvo en la tierra Jesús haciendo sus cosas? 3 años y medio, 33 años. Por lo tanto, lo que conocemos de Jesús es solo un 10% de la vida de Él. Y la Biblia no habla mucho acerca de Jesús. No nos dice nada cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fue esa transición entre adolescente y adulto, esa transición entre adulto y ya después un predicador. No dice mucho, aun cuando lo dice todo, no lo dice nada. Está encriptado a la luz de las Escrituras. No se olvide, íntimos. Ahora, ¿quién nació como Jesús? ¿Qué otra persona en la Biblia pudo haber sido anunciado durante 2000 años su nacimiento? ¿De qué otra persona en la Biblia se habla acerca de las hazañas que iba a hacer el Hijo de Dios? El ser más importante que iban a hacer. Imagínense, profetas anunciaron su nacimiento. El mismo cosmos, el universo, las estrellas empezaron a obrar en contra de su naturaleza, de tal forma que una estrella en el horizonte manifestaba y decía: aquí va a nacer el Hijo de Dios. Magos de todo el mundo fueron y le llevaron regalos. Reyes, dice la Biblia, trataron de matarle. Jesús, el hombre más anunciado, más deseado, el hombre que el pueblo de Israel deseaba ansiosamente que viniera pronto, porque Él era el Redentor, los iba a salvar de la esclavitud, del yugo que estaban viviendo. Él, Jesús, anunciado por miles de años, nace y se nos pierde durante 12 años. De repente la Biblia como que abre el velo y encontramos a un Jesús a los 12 años en el templo, enseñando, hablando con los maestros de la ley, con los religiosos de la época, enseñándoles los secretos del reino. Y pensamos, ahora sí, vamos a ver la adolescencia de Jesús. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Yo quisiera saber cómo lo hizo José y María para tratar con Jesús. La adolescencia de Jesús. Sacar una teología de cómo tratar a un adolescente. Y no aparece. Está en la Biblia, pero no aparece. Y se cierra la cortina. Y nuevamente Jesús aparece 18 años más tarde, cuando va a ser bautizado. ¿No les parece interesante? ¿No les parece extraño esto? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia nos guarda, nos oculta estos 30 años maravillosos que Jesús pasó en la tierra? ¿Por qué la Biblia no nos da detalles de cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué se ocultó si era la persona más importante de la época? Y usted me puede decir que tal vez no era tan importante. No, pero mira, analicemos. Samuel, ¿alguien conoce la historia de Samuel? La Biblia dice que Ana lo dedicó al templo cuando era niño. Y vemos a un Samuel desde niño escuchando la voz de Dios, recibiendo palabra de Dios, profetizando. Y nos enseña la Biblia que desde niño su palabra nunca cayó a tierra. ¿No me quiere seguir? David, el adolescente, el mata gigante, a los 15, 17 años aprox, matando gigantes, como un guerrero, como el más fornido, como el hombre de Dios, la revelación de Dios en aquel entonces. Joás, ¿alguien ha escuchado la historia de Joás? A los 8 años fue nombrado y colocado como rey de Israel. 8 años. ¿Y de Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Dónde está la historia de Jesús? ¿Por qué la Biblia calla estas preciosas perlas que aparecen ahí? ¿Cuál es la razón de que el Espíritu Santo no haya dicho nada durante 30 largos años? ¿O será que la historia de Jesús no es trascendente? ¿Será que era un profeta más? ¿Era un santo más? ¿O era un maestro más? ¿Qué nos dice la Biblia? Y yo quiero que hoy día analicemos estos 30 años del Jesús desconocido para algunos y del Jesús revelado para nosotros. Estos 30 años
más importantes en la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está listo? ¿Quiere ir conmigo a la Biblia? ¿Quiere ir? Les invito. Trajo su Biblia, ¿cierto? Vamos a la Biblia entonces y les invito a abrir su Biblia, primero que todo, en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 13. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 13. Veamos qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este Jesús. Marcos 6, 13. Estaba Jesús enseñando, dice por ahí. Estaba Jesús con sus discípulos. Y la gente dice: ¿no es este el carpintero? El hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón. ¿No están también aquí sus hermanas, nosotras, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mira lo que está diciendo. Por favor, analicemos. ¿No es este el carpintero? Ya nos está dando una luz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús durante 30 años? ¿A qué se dedicaba Jesús durante 30 años? ¿Usted me puede decir a qué? ¿Cuál era la profesión de Jesús el hombre? Dígalo fuerte. ¿Cuál era? Carpintero. Ok. Pero mira ahora, comparemos con Mateo 13:55. Lo dice igual, pero de otra forma. Mateo capítulo 13, verso 55. Aquí dice: ¿no es este el carpintero? Y mira lo que dice Mateo agregando la misma nota, 13:55. Vamos, yo sé que... Ahí está. ¿No es este el hijo del carpintero? Bueno, ¿no es que era carpintero? ¿O es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí hay dos historias o dos conceptos que en el nombre del Señor les invito a que me puedan acompañar y los podamos analizar. Dos palabras que nos dicen todo acerca de Jesús. Primero, en Marcos 6:13, ¿no es este el carpintero? Y en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Analicemos. ¿Qué puede decir la Biblia acerca del hijo del carpintero? Ok, ¿qué nos muestra esto? Primero que todo, obediencia. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? En otras palabras, ¿no es este el que está bajo el alero, bajo el amparo de José, que es el carpintero? Nos muestra la voluntad para que el Padre terrenal le enseñe a Jesús acerca del oficio de la carpintería. Imagínate conmigo, por favor, un momento. Jesús, Dios hecho carne, siendo enseñado por un simple mortal, que ni siquiera era su padre biológico, era adoptado. Jesús, quien creó todo lo que existe, de acuerdo a lo que hemos visto, quien creó con su voz, con sus manos, todo, de la nada lo creó todo. Jesús siendo enseñado por un hombre en el oficio de la carpintería. ¿Te imaginas a José? Jesús, mira, este es un cedro. Jesús, esta es una higuera. Jesús, esto tal vez es un olivo. El olivo sirve para esto. Tú tienes que tratar la madera así. Yo no sé, pero si usted supiera algo... José, tranquilo, yo lo creé. No tienes que enseñarme nada. Yo creé la materia, yo sé lo que es eso, yo sé cómo trabajarlo. Vi a Ana José ahí. Jesús, para que la madera pueda ser tratada y trabajada con más nobleza, tienes que secarla. Y el proceso de secado se hace de esta forma. Jesús siendo enseñado en los oficios más básicos de aquel entonces. ¿No es este el hijo del carpintero? Nos muestra su carácter, humildad, sometimiento, sujeción, su amor. Nos muestra
que no le faltó nunca el respeto a su padre. A ese tal José nunca le faltó el respeto y nunca le enseñó a José lo que él tenía que hacer, aun cuando tenía toda la autoridad, todo el poder para hacerlo. Jesús en estos 30 años nunca se rebeló en contra de su padre. Nos muestra, nos enseña a reconocer que Jesús sí sabía someterse, sí sabía sujetarse y sí sabía ser enseñado. Humildad, carácter, sujeción, dominio propio. Características que nosotros tenemos, amén. Amén, habla Señor. El creador del universo, el Dios eterno, sometido a la autoridad de un hombre. ¿Quién se lo iba a imaginar? No nos dice nada, pero nos está diciendo toda la historia de Jesús. Y cuando llega el día, Él asume, Jesús, cuando llega el día, asume la profesión de su padre. Porque sabemos más o menos que entre los 12 y los 18 años, dicen algunos teólogos, José muere. A los 12, 18 años de Jesús, José deja de existir. Ya no aparece más en la Biblia. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que María andaba sola. Jesús fue huérfano de padre. Entonces Jesús tiene que asumir la responsabilidad ahora de ser el hijo y, por ser el primogénito, el proveedor de la familia. ¿Recuerdan eso? El primogénito, el mayor, tenía que ser el proveedor. Ahora, el carpintero, ¿qué nos dice la palabra en Marcos 6? ¿No es este el carpintero? ¿Qué dice entonces? Jesús era el sustentador de su familia. Jesús era el que proveía, el que trabajaba sus 8, 12, 16 horas para traer sustento y descanso a su madre viuda y a sus hermanos pequeños. Jesús era el que tenía que trabajar para que existiera pan en la mesa. Jesús tenía que trabajar para que se pueda pagar el dividendo. Jesús tenía que trabajar para que su madre pueda ir al mercado y comprar los enseres necesarios para que sus hermanos y ellos no se mueran de hambre. No hay milagros. En estos 30 años no hay señales. En estos 30 años no hay grandes cosas, pero solo había un hombre proveedor de su familia, sustentador de sus hermanos y amante de lo que Dios le había dado. Un hombre que no se quejaba y se levantaba temprano por la mañana, se acostaba tarde por la noche, haciendo, creando, generando los mejores muebles, las mejores cunas, las mejores mesas, para que reyes, sacerdotes, para que principales puedan tener las garantías y los privilegios que quizás él y su familia no tenían. Pero un hombre que era capaz de ganarse el pan con el sudor de su frente. No veo a un Jesús chipando los dedos, haciendo caer maná dentro de la casa de María. María, ¿quieres pan? Señor, manda maná. No lo veo haciendo eso. No veo a un Jesús pegándole una piedra para que salga agua. No veo a un Jesús, tal vez, orando para que el Señor traiga carne y puedan comer carne en la casa. No, veo a un hombre trabajando hasta el agotamiento, hasta el cansancio, para sustentar y para proveer a su madre viuda. Y no lo hacía por él o por ella solamente, lo hacía por toda su familia. Esto es un mensaje para los hombres. El trabajo de la provisión no es de la mujer, es nuestra responsabilidad, aun cuando ellas, voluntariamente obligadas a veces, deban asumir este rol. Es nuestro deber como sacerdotes, es nuestro deber como hombres, proveer y sostener nuestra familia. Jesús lo hizo, no se quejó y lo hizo con excelencia. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hizo, lo hizo con excelencia. Ahora, llega el momento en que debe ser bautizado.
No hay señales, insisto. No hay milagros. No hay discípulos. No hay ninguna enseñanza extra. Jesús aún no ha ido a la cruz. Jesús aún no ha resucitado. Solo ha sido un hijo, un buen hombre, un buen carpintero que ha trabajado hasta el cansancio. Pero 30 años, durante esos 30 años, nadie conocía al Hijo de Dios, sino al carpintero. A ese que le quedaban bien las cosas. A ese que era capaz de dar una fecha y la cumplía. A ese que era capaz de hacer una banca y no le quedaba mal, la hacía con excelencia. A ese que era capaz de traer el sustento a su casa y hacerlo con honestidad, con fidelidad, con esfuerzo y con sacrificio. Solo conocían a ese carpintero, que era un hombre de palabra, que era un hombre que honradamente se ganaba sus recursos, que trabajaba prodigiosa y excelentemente, un hombre que sabía cumplir los plazos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús opta por hacer esto durante 30 años? ¿Sabe usted la razón? Claro, alguien me puede decir, es que, ¿sabe, pastor? Todos sabemos que a los 30 años recién estaba la adultez, por lo tanto recién podía empezar el sacerdocio. Sí, pero eso sería muy egocéntrico de Jesús. La razón está más clara. Jesús sabía que en el tiempo de hoy iban a haber mujeres que se tenían que levantar a las 5 o 6 de la mañana para prepararle el desayuno a sus hijos, para calentar la casa, para vestir a sus niños y mandarlos al colegio. Mujeres que después de mandar a sus niños al colegio tenían que salir a trabajar y tienen que salir a trabajar para ganarse el pan y traer el sustento a sus casas. Mujeres que van a otras casas, hacen el aseo, tal vez están conectadas con químicos que le hacen mal a su organismo, pero tienen que trabajar sus 8 horas, sus 10 horas, sus 12 horas diarias para llevar el sustento a sus casas. Y terminado el trabajo de esa jornada, tienen que volver a buscar a sus niños al colegio, llevarlos a las casas, prepararlos, lavarlos, cocinarles, seguir haciendo los quehaceres de su casa. Y es más, algunas incluso se dan el tiempo de venir a la iglesia y no faltar a las reuniones de las mujeres, a las reuniones de los estudios, a las reuniones seculares. ¿Por qué? Porque Jesús dio la pauta y Jesús lo hizo para enseñarles a ustedes de que si se cree, todo es posible. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús sabía que en estos tiempos iban a existir hombres que necesitaban saber de que un esfuerzo más puede hacer la diferencia. Sí, los trabajos no están como antes, hay escasez de laborales, hay mucha gente que sabe hacer tal vez lo que yo sé hacer, pero Dios dice que hay hombres que con esfuerzo, con inteligencia y con trabajo van a ganarse el pan con el sudor de su frente y van a lograr hacer que sus familias puedan sonreír y estar en paz. Hombres, mujeres de carácter, hombres y mujeres amantes de Dios, amantes de su familia y fieles a sus esposos. Jesús sabía que en los tiempos actuales se iban a necesitar ejemplos como el de Él para no hacernos creer de que somos autosuficientes, que las sabemos todas y que no necesitamos ayuda de nadie. No, señores. Jesús hizo durante 30 años lo que nosotros debemos hacer durante nuestra vida: trabajar con honestidad, ser los mejores en lo que hacemos. Si has sido asignado como el barrendero de la empresa, eres el mejor. Si has sido asignado como el guardia, como el jefe, tenemos que ser los mejores. Dar un buen ejemplo, un buen testimonio, dar lo mejor que tenemos de nosotros, siempre caminar una milla más. Y si hay que quedarse a labores extra, con agrado, aquí estoy yo, disponible, dispuesto para servir. Eso fue lo que hizo Jesús. Esa es la enseñanza que por lo menos estos 2 versículos a mí ya me están diciendo, me están dejando en claro. Jesús, el hombre
Entonces, surge la pregunta: ¿cuándo somos más como Jesús? ¿En qué minuto nos parecemos más a Jesús? Y sabes, la religión nos dice que cuando te colocas tu traje de domingo, cuando tomas tu Biblia debajo del brazo, cuando vas a las calles o a la iglesia y te pones a predicar, eres más como Jesús. Nos enseña el mundo, nos enseña la religión, que cada vez que te pones a cantar en una congregación y cantas con alegría, con fuerza, levantas tus manos, danzas, bailas, gritas, eres más como Jesús. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me está enseñando que ser más como Jesús no es hacer grandes hazañas, no es ponerte a predicar en un púlpito, no es estar aquí parado exhortando a alguna congregación. No, ser más como Jesús es ser más humanos, es ser más sensibles y ser más profesionales en lo que hacemos, ser capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, tomar buenas decisiones. Ser más como Jesús nos dice que tenemos que ser personas que sabemos trabajar, invertir bien nuestro tiempo en las labores seculares y en la casa del Señor. Ser más como Jesús nos dice que tenemos que ser los mejores padres, los mejores hijos, que no le faltamos el respeto a nuestros padres, ser mejores esposos, ser mejores esposas. Ser más como Jesús nos enseña que debemos ser personas capaces de empatizar con los que tenemos a nuestro alrededor. Sí, necesitamos conocer la Biblia. Sí, que necesitamos aprender acerca de las leyes y las instrucciones bíblicas, pero eso es el 10%. El 90% está en nuestro carácter, está en nuestra forma de ver la vida, está en nuestra forma de responder a las personas que nos corrigen, a las personas que nos enseñan. Cuando Jesús es bautizado, y aparece la historia ahí en Lucas, cuando Jesús es bautizado, yo quiero que vaya conmigo y piense en esto. No había habido multiplicación de panes ni de peces. Cuando Jesús está yendo a las aguas del bautismo, no había ningún milagro, ni uno. No había ninguna enseñanza, no había nada que uno pueda decir: wow, aquí viene el gran Jesús de Nazaret a bautizarse. No había nada. Pero aún así, la Biblia nos enseña en Lucas que se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende como una paloma y al cielo dice: este es mi Hijo amado. El que no ha hecho ningún milagro, el que no le ha predicado a nadie todavía, el que no ha sanado a nadie, el que no ha caminado sobre las aguas, el que no ha resucitado, el que ni siquiera ha ido a la cruz, este Jesús, este es mi Hijo amado. En Él tengo el contentamiento. ¿Por qué? Porque Jesús supo ser un hombre y supo hacer las labores de un hombre con integridad, con amor, con pasión, con fervor, con honestidad. Jesús agradó al Padre antes de ir a la cruz. Es más, en la cruz el cielo guardó silencio. Nada. Jesús en la cruz estaba solo. Pero cuando está siendo bautizado, el cielo se abre. Por favor, mírenlo. Este es el hombre que tenemos que ser. Esta es la mujer que tenemos que ser. Este es el prototipo perfecto de un ser humano normal que hace lo que tiene que hacer, que no es una persona con grandes dones, con grandes talentos. No, es un hombre limitado, es un hombre de cuerpo, de carne y de sangre, pero que hace lo que tiene que hacer con genialidad, con fervor, con gentileza, con amor, que cobra lo que tiene que cobrar. No le debe nada a nadie y no se aprovecha de nadie. Él hace lo que tiene que hacer. Este es Jesús en el cual tengo contentamiento. Así que hombres, esposas, esposos, seamos más como Jesús. Más como Jesús en nuestras casas, tratando a nuestras esposas como a vaso más frágil. Más como Jesús con nuestros hijos, enseñándoles, corrigiéndoles, pero con amor,
Más como Jesús, respetando a nuestros padres, honrándoles en todo tiempo, no hablando mal de ellos. Más como Jesús en nuestros trabajos, haciendo lo que tenemos que hacer con excelencia, con puntualidad, y que nuestra palabra que sea sí y nuestra palabra que sea no tenga un doble ánimo, no tenga un doble discurso. Más como Jesús cuando venimos a este lugar, porque sabemos que todo lo demás ya está hecho, y llegamos a la casa del Señor y podemos levantar nuestras manos, cantar al cielo, gritar santo, 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 porque todo lo demás como humanos ya lo hemos hecho. Es muy difícil ser como Jesús. Es tan difícil ser más como Jesús. Y aquí la respuesta: no lo es. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga, ¿por qué? Porque Jesús supo ser un hombre. Jesús supo estar en tus pantalones. Jesús supo estar en sus faldas. Jesús supo hacer las cosas bien. Este es Jesús al que nosotros predicamos. Este es el Señor del cual el cielo habla. Somos más como Jesús cuando estamos trabajando con excelencia. Somos más como Jesús cuando somos buenos proveedores para nuestra casa. Somos más como Jesús cuando cumplimos con nuestros compromisos. Somos más como Jesús cuando expresamos, manifestamos y damos el amor a nuestras esposas, a nuestros hijos y por sobre todo a nuestro Dios. El sueño de Dios es que cada uno de nosotros sepa, aprenda a trabajar en la carpintería. Porque es ahí en la carpintería, cuando estás a solas, cuando realmente manifiestas quién eres. Así como James Harrison, cuando otros dicen, no, tenemos el plasma para sanar la enfermedad de Rhesus, ahí está James Harrison en un sótano, escondido, solo. No hay luces, no hay aplausos, no hay televisión, no hay radio, pero James Harrison está con su brazo estirado, extrayendo sangre 1172 veces. Cada 3 meses a ese hombre le sacaban sangre. Hoy día tiene más de 86 años. Por lo tanto ya no puede donar más sangre. Pero ahí estaba ese hombre en el sótano. Y cuando Jesús estuvo en la carpintería, estuvo haciendo exactamente lo mismo, dando lo mejor de sí, para que otros sean beneficiados con el talento que Él tenía. Iglesia, en estas fiestas patrias, fiestas matrias dirían algunos, pero yo les digo fiestas patrias, les invito a que nos esforcemos a ser más como Jesús, más honestos, más amorosos, más empáticos, más trabajadores, no trabajólicos, trabajadores, con integridad, como obrero, dijo Pablito, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien incluso la palabra. O sea, primero que es un obrero y después que sabe de Dios, usa bien lo que ha aprendido de Dios. La invitación es esta. Y yo pregunto, ¿alguien quiere ser más como Jesús? ¿Alguien quiere ser más como Jesús? Levante su mano al cielo y diga, Señor, yo quiero ser más como tú, Señor. Señor, yo quiero morir a mi orgullo, morir a mis conocimientos, morir a mi elegancia, tal vez, a lo que soy, y realmente someterme bajo la autoridad de quien tú has puesto sobre mi vida. Sea tu esposo, sea tus padres, sea tu jefe, sea quien sea. Señor, enséñame a ser una persona honesta, responsable, respetuosa, sujeta, de integridad, y que haga todo lo que me mandan a hacer con excelencia. Yo quiero dejar un buen testimonio en el lugar donde estoy trabajando, un buen testimonio en el lugar donde estoy viviendo, que todos vean en nosotros, que todos vean en mí, no a un pastor, no a un cristiano, sino a un hombre y una mujer capaces de poder ayudar a la sociedad, ayudar al desvalido, capaces de cumplir con nuestros compromisos,
cumplir con nuestros deberes conyugales, nuestros deberes laborales y nuestros deberes familiares. Señor, que después de llegar al trabajo cansados y fatigados, tengamos tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Que tengamos la capacidad de entender de que ellas también se cansan y que nosotros también somos responsables por la crianza de nuestros hijos, por el alimento que se cocina día a día, por comprar el pan. Señor, que seamos más como tú, Jesús. Cada vez que nos levantamos en la mañana y nos damos cuenta que tal vez quedó la loza sucia, y podamos lavarla con amor, porque sabemos que no estamos favoreciendo a la esposa, sino que estamos bendiciendo el lugar donde tú nos has permitido vivir, y le estamos enseñando a nuestros hijos la responsabilidad, la empatía y el amor y el respeto que se debe tener el uno al otro. Señor, yo quiero ser más como tú, más humano, más sensible, más empático, y por sobre todo, Dios, a través de eso, cada vez más y más santo conocedor de tu palabra. Bendícenos, Señor, con la capacidad de poder hacer lo que tenemos que hacer con excelencia. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Por el contrario, que podamos caminar una milla más, aun cuando estemos cansados y agobiados. La idea, Dios, es que cuando tú nos mires desde el cielo, cuando tus ojos se posen en nosotros, tú puedas decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en él, en ella me gozo, me alegro, porque sabe hacer y hace lo que tiene que hacer con excelencia y con gratitud. Este es mi hijo, esta es mi hija. Dios, gracias por tu palabra, y permítenos cumplir con la tarea que tú nos has encomendado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mira a la persona que está a su lado. Mírala a los ojos y dile: sueño, dígale: sueño con que seas cada día más como Jesús. Vamos, dígaselo con fe, con fuerza. Sueño cada día con que seas más como Jesús. No es tan difícil. Así que, iglesia, el desafío es este. Estamos celebrando un año más de nuestra patria. Pues bien, de aquí a un año más tenemos que ser más como Jesús. De aquí a mañana tenemos que ser más como Jesús. Y por supuesto, cada día esforzarnos por ser más como Jesús. Amén. ¿Me decían? Aplauda si quiere aplaudir. Amén. Esa es la enseñanza.